Buenos días y bienvenidos a esta segunda cita por el training sobre el VMS de CRISP, nivel Smart, Professional y Corporate. En la primera cita hemos hablado de la arquitectura y del concepto del software mismo, mientras que en esta segunda cita vamos hablando de el menú y las funcionalidades por el trabajo del VMS mismo. Bien, hemos hablado del menú y cómo activar el menú. Entonces vamos comenzando inmediatamente accionando el botón de los menús. El primero bajo menú que encontramos aquí es la función de System State. La función de System State nos da exactamente cuál es el estado de nuestra workstation y cuáles son las cámaras que son en línea. Cuáles son las cámaras que están cambiando de dirección IP, por ejemplo, si hay algún error. Habla también de la sesión del cliente. En este caso tenemos en el mismo client tenemos la sesión de observer activa. Y no solamente tenemos una vista general, pero podemos irnos para monitorar cada sistema y cada sensores, cada categoría de sensores que existe en el workstation. Por ejemplo, aquí vemos el detalle de las cámaras, cuáles son los kilobits que está emitiendo ahora y los frames por seconds que están trabajando. Tenemos el detalle también de cuáles son los accesorios. Podemos hablar de accesorios, de lo que son los otros elementos de la workstation, por ejemplo el recorder, cuál es el uso de la CPU, cuáles son y cuál es el uso, por ejemplo, de las aplicaciones para ingresar en el web access, y cuál es el consumo de CPU en este preciso momento del observer. Supuestamente hay un detalle del almacenamiento, del storage set. Aquí vemos que, por ejemplo, tenemos 51% de rellenamiento de nuestro disco, mientras que tenemos también la indicación de cuáles son las tarjetas que hay en el sistema. En este caso no tenemos tarjetas integradas con cámaras en este sistema. Me gusta acordar que hemos integrado tarjetas de Axis. Vamos adelante y vamos a mirar una función muy importante y yo creo de verdad única, bien desarrollada, que es el System Log. Este es un instrumento muy importante por el soporte técnico, por la programación, por los técnicos que hacen bug fixing, y nos permite comprender cuál es el problema por cada funcionalidad y por cada operación que está pasando en el software, en la actividad del workstation. Entonces cada comando y cada acción corresponde a una stringa, corresponde a un comando que vemos aquí. Podemos, por ejemplo, seleccionar por tipo de información, si es un debug, si es un error, si es algo.
Podemos trabajar a nivel de búsqueda temporal, por ejemplo, hoy, ok, ayer, o podemos customizar, crear nuestro propio sistema de búsqueda y también la fuente donde vamos a buscar estos datos. Por ejemplo, podemos también filtrar por cámaras o hacer un filtro por server o por la comunicación. También podemos exportar este mismo log, este sistema de log, y podemos crear un report propio con esta función. Bien, vamos a ver ahora el menú Alerts, alarmas. Ok, este es un módulo que de verdad es dedicado, se refiere a la PSIM. Algo sí, algunas alarmas, por ejemplo, como Motion Entrance Inside, los alarmas que son integrados en las cámaras como Motion, hay también, se generan también en el VMS. Entonces, en algunos casos tenemos alarmas que el VMS maneja. Pero toda la función, por ejemplo, como hacer filtro de alarmas distintos, es otra cosa y esto lo puede manejar solamente el Event Management System de la PSIM. Muy bien, entonces vamos a ver ahora el corazón del VMS mismo. El corazón del VMS mismo es el menú administración, gerenciamiento, entonces, y empieza el primer tag es cámaras, supuestamente, y cámaras incluye, vamos a abrirlo, inmediatamente el sistema nos manda todas las cámaras que hay instalado en nuestro sistema. Y comenzamos allá con una función muy interesante que es Discovery, que es única, sobresaliente. Discovery nos permite de individuar todas las cámaras que hay en nuestra subnet. Y lo que hace CRISP, puesto que CRISP integró muchos fabricantes con nombre de usuario y llave y password, lo que somos capaces de hacer es que inmediatamente el sistema releva cámaras de fabricante, por ejemplo Bosch, puede ser Hikvision y puede ser cualquier, Sony por ejemplo. Bien, sale entonces, aquí nos envía todos los datos de las cámaras que hay en nuestro sistema. De repente, inmediatamente nosotros podemos agregarla al sistema y ya de manera inmediata va a aparecer en nuestro árbol de navegación. Por ejemplo, vamos a agregar esta telecámara que se llama Bottom Water. La agregamos aquí con OK. ¿Está bien? Entonces ya está aquí. Ya está aquí en nuestra lista de cámaras, pero la cosa más importante ya está aquí en nuestro árbol de navegación. Entonces no necesitamos de otro installers, no necesitamos de otra suite o plugin, o no tenemos que parar el sistema y recargarlo. Ya está lista aquí en nuestro árbol de navegación. Bien, entonces siempre es inmediato y la ingresión de la cámara, la ingresión de la cámara es inmediata.
Muy bien, cerramos. De verdad, este es un vídeo que usamos como cámara por el tema de ver funciones en la PSIN, pero el resultado y la operabilidad es exactamente la misma. Entonces hemos visto Discovery. Este menú tiene tiene mucho sentido cuando hay instalaciones por cámaras hasta de gran número, por ejemplo 50, 80, 120 cámaras. Entonces allá tenemos inmediatamente la lista y la agregamos al VMS ya con su nombre de usuario y password de default. Supuestamente la cámara se puede también cargar, no solamente detectar, y esta es una operación supuestamente muy frecuente. Entonces con nuevo, aquí ponemos nuestro fabricante. Entonces vemos aquí la lista de los fabricantes que tenemos: Acti, Arecont, Axis, Walter, que son fabricantes alemanos, Bosch, Basler, perdón, Dahua, Canon, por ejemplo, Eneo, Everfocus, Equation, Gantz, GVC, ok, que desapareció, el TV y adelante. Entonces todas estas son Mobotics, son integradas en manera nativa. Supuestamente, por supuesto, tenemos la integración con el protocolo ONBIF. Entonces todas las cámaras que no podemos cargar en manera nativa, la cargamos con el protocolo ONBIF. Bien, vamos adelante y vamos a ver cómo cargar una nueva cámara a través del menú de Edit. Por ejemplo, buscamos una cámara que tenemos aquí, Entrance Inside, por ejemplo. Ok, administración. Entonces, Entrance Inside aquí. Entonces el nombre de esta cámara es una Dahua. Este es la dirección IP. El nombre de usuario es admin, el password es admin, y cuando la hemos insertada la validamos con el botón validate y el sistema nos envía el modelo de cámara, qué tipo de cámara de tecnología es una cámara IP, y nos envía también la versión del firmware. Bien, vamos adelante con otras funciones. Aquí para arriba tenemos el nombre de la cámara, el grupo. El grupo es un concepto muy interesante porque, por ejemplo, en manera lógica podemos poner en el mismo grupo distintos sensores. Por ejemplo, podemos individuar un grupo que se llama ala norte o sector norte refinería XY, por ejemplo. Y entonces podemos poner en el grupo ala norte cámaras, pero también control de acceso, y por ejemplo puertos I/O, mapa estática, por ejemplo, porque manejamos mapas estáticas en el nivel corporate. Ok, aquí en el storage hay donde se almacena, donde todas las informaciones se almacenan, perdón, el flujo vídeo de esta cámara. Privacy Zone muy fácil para comprender, es cómo configurar, por ejemplo, zona de privacidad en muchas formas, por ejemplo, poligonal porque tenemos que usar formas distintas, la entera cámara, por ejemplo, y borrar
y podemos borrar todas las áreas. Bien, entonces hay también, se puede también poner algún overlay, por ejemplo, imprimir algo, un texto, por ejemplo, un texto aquí, o por ejemplo, si nos gusta hacer un dibujo o algo así como una... Bien, entonces adelante. Aquí supuestamente no salvamos. Una función también muy interesante es el snapshot, la fotografía de la imagen de referencia, porque muchas veces cuando el instalador hace la instalación, cuando conecta la cámara, la imagen, el snapshot de referimiento es su cara, por ejemplo, o sus manos. Y aquí podemos, por ejemplo, cambiar el snapshot, por ejemplo, o poner otro, por ejemplo, algo así. Y este lógicamente nos acuerda que esta cámara está mirando en esta calle, por este caso. Ok, aquí borramos, muy bien. Motion detection. Si la cámara ya tiene su propio motion detection y también a nivel de server, podemos trabajarlo, podemos definir cuáles serían las áreas donde hacer el motion. Supuestamente lo podemos habilitar y borrar. Hay también una sensibilidad diferente, entonces una función muy sencilla para comprender. PTZ Configuration es hecho por PTZ, también una función muy fácil para integrar, para configurar el PTZ. Aquí, qué lástima que no tenemos PTZ, pero os pido de preguntar por una versión, descargar un demo y preguntar algunas licencias para hacer todas las pruebas que os gusta más. Bien, entonces la posibilidad de usar viewports y hablamos de los parámetros de grabación. Se puede grabar la cámara en manera permanente, basado su algún trigger, o por ejemplo decidir de usar la tarjeta que hay, de grabar con la tarjeta que hay en la cámara. Hacer una grabación custom o controlada de portas I/O y adelante. Entonces muy fácil para comprender. Podemos decidir si grabar el flujo principal o un flujo inferior. Aquí se puede decidir el nivel de compresión. Muy pronto vamos a ser listos con el H265 por el final del año 2017. Bien, sí, también hay un encoder audio, esta cámara no tiene. Los frames por second que nos gusta para grabar. Y la resolución misma de que nos gusta mejor. Hay también configuración avanzada, por ejemplo, este es por, aquí no estamos hablando de grabación, perdón, aquí hablamos de grabación, pero por ejemplo de la grabación de lo que es el Smalls Video Stream. El sistema de CRISP tiene también una característica sobresaliente muy interesante. Es el sistema de
decoding, de transcoding, perdón, nos permite de, por ejemplo, los flujos vídeos que no son activos, bajarlo de resolución y bajarlo de contenido. Entonces, por ejemplo, un segundo stream que puede ser 352 por 288, o lo podemos también cambiar, por ejemplo, con diferente nivel de compresión o con diferente frame por segundo. Hay también esta posibilidad de grabar a través de la cámara directamente, algo si no es bien sugerida. Adelante, hay algo muy interesante aquí. Por ejemplo, podemos grabar en offset. Podemos, por ejemplo, comandar un panel tilt externo. Si tenemos la dirección física y el host, perdón, la dirección física aquí y el host donde él se pone, podemos usar la cámara y también como zoom. Podemos también transmitir vía TCP cuando no hay una anchura de banda muy fuerte y para que no se genere, por ejemplo, flujo vídeo con zonas negras o cuando no se pierde pacote de vídeo y permitir que se haya un flujo vídeo bien hecho y completo. Y también hay esta opción de oír solamente audio. Bien, ya hemos visto el menú de las cámaras. Hay algo muy interesante y muy sobresaliente, de verdad, una función increíble que es cámara maintenance. ¿Por qué digo esto? Este es un mini menú. Nos permite por ejemplo, decidir de activar desde aquí algunas funciones que en manera directa, cambiar los parámetros de grabación. Podemos ingresar nuevamente al menú completo. Ma la cosa muy importante es la capacidad de ver el vídeo en VLC, en AVI. Por ejemplo, vamos a ver esta cámara aquí. Y esto nos permite de comprender, por ejemplo, si hay algún problema en la cámara o si es un problema de transmisión de dado vídeo, o si es un problema de crisp mismo. Entonces, si es la banda, si es la cámara o si es la sesión, la suite del VMS, perdón. Y una cosa muy importante, por ejemplo, que podemos tener acceso a informaciones importantes como, vamos aquí en la playlist, tenemos la capacidad de mirar la stringa, el string de la cámara misma. Entonces, desde aquí comprendemos, sabemos cuál que es la dirección IP. Y no solamente, tenemos también acceso a su nombre de usuario y la llave, la password. Entonces, aquí tenemos toda la stringa hecha por trabajar sin ingresar en el sitio web de la cámara y no sabemos, por ejemplo, el usuario, no sabemos la password. Desde aquí tenemos, gracias a esta función, toda la información relativa a las cámaras. Os acuerdo que podemos entrar en la cámara también a través del website mismo, pero claro que aquí tenemos que saber nombre de usuario y la password.
Muy bien. Adelante. Reference snapshots no son nada más que todas em, los snapshots de las cámaras que tenemos aquí instaladas. Y entonces es por tener ahí las referencias de los snapshots, tener una idea visual de las cámaras que tenemos ahí. Sale. Vamos entonces, vamos a ver el segundo menú. Y aquí también vamos a ver cuánto flexible y intuitiva y inmediata es la programación de por ejemplo, de esta sesión de vistas. Ok, vamos a borrar algo, por ejemplo, está aquí, porque tenemos muchas cosas abiertas. Bien, entonces, ok, nos vamos a ver antes, no esta, porque es una mapa. Esta, por ejemplo, es una mapa, las vemos aquí en el árbol de navegación. Esta es una vista hecha con, perdón, es una vista hecha con hemos cortado, hemos tomado una parte de una mapa Google y la hemos cortada y la estamos usando como mapa estática. Todavía es posible porque hemos insertado aquí cámaras, vistas y podemos poner también sistemas, puertas I/O. Bien, otras vistas, por ejemplo, ok, está así, esta, ok, entonces muchas otras cosas, otras vistas. Bien, vamos a hacer la programación de las vistas. Muy sencillo, muy intuitivo. New, nuevo, nombre, curso español, perdón. Vamos a decidir cuál que es el layout que nos gusta mejor. Podemos también hacer un custom, hacer nuestro layout y después salvarlo como layout de nosotros. Una cosa muy importante, cada vez que pasamos para arriba a la función que estamos implementando, en la sesión información tenemos todas las informaciones relativas por hacer esta operación. Entonces elegimos esto 1 más 5. Bien, entonces ponemos aquí una cámara entrance inside, entrance outside. Ponemos, por ejemplo, un vídeo porque nos gusta mejor aquí. Carson Bridge. Podemos decidir si la cámara tenga que hacer solamente live o también que pueda tener también generar archivos, perdón. Podemos decidir que esta parte de la pantalla sea una pantalla dedicada a alarmas. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una alarmas I/O, o por ejemplo decidimos que un motion detection es una alarmas, ahí en esta sesión de la pantalla nos aparece el alarmas mismo. Bien, vamos a continuar y hacer
nuestra vista. Siempre tiene sentido poner el System State aquí por el estado de salud de nuestro hardware, de nuestra workstation, perdón. Aquí, por ejemplo, podemos poner un piso, podemos poner un render, por ejemplo, de nuestro piso. Este puede ser el piso de un importante gerente, por ejemplo. Bien, mientras aquí podemos poner una cámara bien importante o podemos poner no sé, también una mapa, un mapa estático, un sideplane. Vamos a elegir uno que es mejor, por ejemplo, o cualquier otra cosa. Ponemos una cámara, puede ser que ponemos una cámara aquí. Ok, podemos poner esta cámara aquí. Bien, entonces hecho, ok, y ya ya la buscamos aquí lista en en el menú de las vistas. Y la cosa increíble que ya está cargada aquí en nuestro árbol de navegación. Entonces aquí vamos. Ok, algo no se pase bien. Vamos aquí, editar, ¿qué se pasó? Ok, me olvidé de decir que, por ejemplo, podemos agregar otras cámaras simplemente con doble clic y la ponemos donde nos gusta mejor. Por ejemplo, la ponemos aquí. O por ejemplo, la ponemos, no sé, en esta parte de aquí. Bien, entonces ya la vista está recalculada y ya está lista en nuestro árbol de navegación. Este es, por ejemplo. Muy bien, entonces ya hemos visto esta opción de este menú de cómo generar vistas. Y vamos adelante con el menú de los tours. Tours también es muy sencillo y muy user friendly. Nada más que agregar, dar un nombre al tour, por ejemplo, tour español. Decidimos el grupo y acuerdo lo que hemos dicho antes, que podemos poner un grupo también lógico si hay una parcería de un edificio, por ejemplo, parte norte, refinería XY o entrada lateral. Aquí ponemos los segundos de actividad del preset, ponemos 6 segundos por ejemplo, y aquí agregamos cámara. Adelante. Entonces, bien. Y podemos también mover para arriba, para abajo las cámaras. Este tiene sentido cuando hay muchas cámaras en la instalación. Entonces podemos moverla para abajo y para arriba. Ponemos OK. Y ya el tour está aquí, listo. Y lo buscamos también aquí. Aquí vemos, por ejemplo, los segundos que el preset dura, 5, 4, 3, etc. La otra cámara y adelante.
Entonces, administración, tools, users, usuarios. Usuarios es una característica muy importante, supuestamente. Aquí tenemos los usuarios y podemos ingresar cualquier. Por ejemplo, podemos imaginar que hay un utente, un nuevo utente que se llama Felipe. Felipe trabaja en una control room muy importante, entonces él por ingresar no necesita solamente de su password, pero necesita también la password del gerente de la sala de control, por ejemplo. Entonces, sin esta segunda password, él no puede entrar en el programa. Podemos decidir que Felipe no pueda cambiar su password o que su password, por ejemplo, sea válida por 7 días o algo que decidimos mejor. Podemos dar a Felipe diferentes actividades, por ejemplo, una operator live que pueda ver solamente las cámaras o un operador avanzado que pueda ver las cámaras y los archivos, por ejemplo, o lo podemos agregar a otros, por ejemplo, a otros operadores que tienen el mismo nivel entonces, en manera bien similar al users, tenemos privilegios. Este es muy interesante, supuestamente, porque, por ejemplo, vamos a ver este usuario que se llama ItalAdmin. Por ejemplo, él tiene acceso a todas las cámaras, pero, por ejemplo, él no tiene acceso al audio de live. Él no puede manejar PTZ, por ejemplo, ni puede controlar, ni puede hacer preset y también ver presets de PTZ. Y otras, por ejemplo, funciones como exportar imagen, exportar vídeo o crear etiquetas, crear bookmarks. Y adelante este mismo permiso que por los I/O ports, por las alarmas, por las vistas, por ejemplo, y por fuentes exteriores, perdón. ¿Qué es una fuente externa, por ejemplo? Una fuente externa es, podemos imaginar un corporativo muy grande que tiene una oficina, por ejemplo, en Italia. Esto corporativo se ubica en México, por ejemplo. Tiene una oficina en Texas, por ejemplo. Tiene una oficina en Bogotá. Tiene una oficina en Miami. Y este corporativo quiere federar, poner, por ejemplo, en una ciudad, en Ciudad de México, quiere poner la sala central. Aquí podemos federar con una federación estas distintas tres sitios de CRISP. Y este sería la capacidad de tener acceso a diferentes permisos para estas distintas oficinas, por ejemplo. Privilegios, permissions. Este operador
puede ser sin todos los privilegios, pero supuestamente él tiene que tener el observer login porque de otra manera no puede ingresar en el sistema. Entonces todos estos flags pueden no estar aquí, pero solamente observer login es mandatory, es sí, obligatorio. Reglas, rules, esto lo vemos más adelante cuando hablamos de la PSIM. Algo si hay reglas que se usan en el VMS, cámara offline, cámara online, por ejemplo, motion. Estas son reglas que de toda manera nos vemos en la plataforma del VMS. Bien, y vamos a ver el menú también muy interesante de SidePlanes, que serían mapas estáticas, mapas fijas. Bien, entonces vamos a ver el menú de los SidePlanes, como ya hemos hablado. Vamos a borrar algo porque hay muchas cosas aquí. Ok, vamos a borrar este. Ok, entonces vamos a borrar este. Entonces, mismo sistema, new para el nuevo SidePlane. Vamos a, por supuesto, dar un nombre a nuestro SidePlane. Por ejemplo, puede ser plan piso, perdón, piso curso español. Vamos a seleccionar una imagen de background y, por ejemplo, podría ser algo como, vamos aquí, si hay algo interesante, o puede ser que hay algo así, aquí, perdón. Ok, este, por ejemplo, este puede ser el, sí, piso curso español. Ok, ya lo creamos, entonces ya existe en nuestro menú de SidePlane y ya existe en el árbol de navegación, porque ya está aquí, listo, como piso curso español. Podemos hacer una cosa mucho más interesante, podemos editarlo y cambiar, hacer alguna modifica. Ya como hemos hablado, por ejemplo, nuestro nivel corporate permite de poner cámaras, por ejemplo. No esta, pero por ejemplo, sí, ¿por qué no? La ponemos entonces entrance outside, lo ponemos aquí, por ejemplo, y la gerenciamos así, perdón, podemos ponerla aquí, ponemos el field of view también, bien, vamos a mostrar el nombre también, ok, la ponemos aquí, por ejemplo. Bien, así, ok. Vamos a poner, por ejemplo, un interruptor general, un general switch, lo ponemos aquí, por ejemplo. Bien, y ya está listo. Ok.
Y cuando vamos a mirar el SidePlane aquí en nuestro árbol de navegación, lo vemos aquí. Y podemos operar, por ejemplo, abrir la cámara. Bien hecho. Podemos hacer un ejercicio mejor también. Por ejemplo, hemos trabajado cuando hemos hablado de vistas y hemos hablado de este curso español. Vamos a poner ok, el mismo allá, pero con los sensores. Vamos a reemplazar. Entonces, este piso curso español lo ponemos aquí. Sale. Entonces, cuando vamos a mirar la vista de curso español, podemos trabajar las cámaras y el interruptor general. Bien, algo más, entonces edit, delete es por borrar el SidePlane que nunca más no sirve. Hablamos de SaveLock. SaveLock, cuando hemos hablado en el training introductivo, de introducción, hemos hablado de que podemos poner en nuestra mapa, en nuestra cámara, perdón, en nuestra barra de tiempo podemos poner algún bookmark, un bookmark. Y entonces este bookmark lo encontramos aquí. Y aquí podemos gerenciar, manejar cuando esta fecha, la fecha de cuando este bookmark se van a terminar. Hablamos un poquito de módulos, algo sí, los módulos se refiere mucho más al tema de la PSIM, pero supuestamente vendemos, por ejemplo, sistema de control de placa en el DMS Corporate. Aquí es muy sencillo, entonces ponemos la cámara, la viewport que tenemos, el frame per second que queremos grabar, accionar, perdón, en el sistema de lectura de placa y cuál sería la porcentaje de configuración mínima. Os invito a enviar por este tema un correo porque para tener un curso más avanzado sobre este módulo. Analíticos, también el nivel corporativo, de nuestro DMS. Podemos insertar analíticos por ejemplo, de VCA, que es una empresa inglesa. Entonces, activar licencias por aquí. Podemos activar servicio de analíticos basado su server y definir la cámara. Fast Smart Search, que es una búsqueda de analítico muy inteligente hecha para nosotros. Esta nos reenvía en milisegundos una búsqueda hecha en algunas áreas y en todas cámaras donde hay esta área podemos ver si hay una variación de cualquier tipo de variación de escenario en esta cámara. Tecnoware es un partner italiano que fabrica analíticos de alto nivel. Muy bien, entonces aquí ok, no borramos porque ahora no ponemos nada. External sources es ya hemos hablado, es un tema de federación. Por ejemplo, cuando tenemos diferentes sitios
Podemos imaginar que somos un corporativo, una empresa multinacional, tenemos un sitio, por ejemplo, en Italia, uno en Alemania, uno en Croacia, y queremos federar el todo en España. Tenemos esta opción, podemos federar cada diferente sistema que tenemos distinto de CRISP en una única control room que tenemos en España. Bien, adelante con VideoWall. VideoWall es una de nuestras... perdón. Vamos a regresar, aquí lo vemos mucho mejor. VideoWall es una de las características sobresalientes de CRISP. Es una cosa única. Este nos permite de ver, de poner las cámaras que nos gusta mejor en la pantalla o en la porción de pantalla que queremos nosotros. Ahora aquí el sistema de VideoWall no está apagado, pero podemos imaginar que podemos poner esta cámara en la sección a la derecha o en la parte de la pantalla, un cuarto de pantalla, o exactamente cuando hemos definido la vista, hemos definido también una área donde podemos hacer alerta, por ejemplo, también allá. Entonces, este sistema nos permite de definir dar una identidad, perdón, a cada pantalla que forma nuestro VideoWall. Este tiene sentido porque, por ejemplo, hay algunas modificaciones que Windows puede hacer, o el CRISP mismo cuando requiere hacer modificaciones. Aquí la identidad de las pantallas, los pizarrones están bien definidas. Entonces, cuando el sistema se recarga, él reconoce las identidades que hemos dado antes con este sistema. SD card ya hemos hecho, podemos gerenciar el download, la descarga de manera manual, con un intervalo de tiempo, o a un tiempo bien definido al interno del día. External Devices de verdad es un módulo que es relativo, que se refiere a la PSIM, y hay todos los módulos de integraciones que hicimos. IO Ports también tiene mucha relación con la PSIM, pero por ejemplo General Switch es una IO port que también integramos en el Corporate, en el VMS Corporate. Failover, muy interesante. Failover es el failover se refiere cuando hay una falla en el server primario. Nuestro failover funciona de manera muy eficaz, porque lo podemos programar que pueda grabar datos sin pasar por los servicios de Windows. Entonces el cambio desde un server al otro es inmediato. Entonces aquí la función de failover es inmediata, tiene características sobresalientes. Bien, hablamos de settings, son
Settings es relativo a, como se dice, algunas impostación típica del server que nos queremos más. Por ejemplo, si nos gusta enviar la sesión con la pantalla en toda la pantalla o en pantalla mínima. En este caso se había con toda la pantalla. Si queremos ocultar el menú que hay aquí a la izquierda, si queremos que sea visible el árbol de navegación o las alarmas activas. Entonces os pido de verdad de preguntar, de descargar un programa y preguntar por licencias, por activar licencias. Un logout, una salida después, una actividad que nosotros queremos, por ejemplo, 5-10 minutos, por ejemplo, que hace logout. Podemos configurar el keyboard, el teclado, con botones que nos gustan mejores. Bien, y aquí hay una otra parte que se dedica a la pantalla, al sistema de video wall. Podemos definir una vista de default, por ejemplo, por cada pantalla. Aquí podemos tener una pantalla vacía, una lista de eventos, oppure mostrar las últimas vistas, oppure por ejemplo podemos activar una cámara de definición en esta pantalla y adelante. Entonces todas estas modificaciones. Email es podemos definir cuál sería cuál es los datos relativos al usuario, y entonces cuál es su correo y su dirección de correo y todos los datos que se refieren a password. Backup, podemos decidir dónde hacer el backup, si automático, si en un soporte USB o su un folder, su una carpeta. Podemos usar criptación, por ejemplo. Ok. Podemos, por esta primera parte estaba por el backup de configuración. Podemos hacer el misma configuración por backup de vídeo, habilitar vídeo automático y adelante por algunas cámaras o por todas las cámaras, por ejemplo. Aquí hay una llave para encriptar, para hacer criptación de datos vídeos. Aquí podemos poner habilitar y poner la llave de habilitación y confirmarla. Bien, la última parte del menú del menú administración se refiere al almacenamiento, storage. Los vemos en detalle, por ejemplo. Podemos agregar otros sectores de disco por hacer almacenamiento. Vamos a ver y podemos definir cuál es la cantidad mínima de gigabit por hacer para borrar, o cuál es los días que queremos que el almacenamiento dure. Bien, hemos ultimado el menú de administración y vamos a terminar la sesión hablando del botón de Help. Help de verdad es el botón que nos envía a un manual en línea, a un PDF. Muy interesante, una característica creo sobresaliente es también About.
Haciendo un clic en About, aquí tenemos todos los detalles de lo que es nuestra licencia. Por ejemplo, yo tengo aquí activos 5 clients, cuál es mi número de licencia, qué facultad tengo aquí, por ejemplo. Aquí momentáneamente soy observer. Cuántas I/O ports que tengo activo. Por ejemplo, cuántas web access tengo aquí. 5 tarjetas sobre en cámara, por ejemplo, failover, video wall y algo así. Y analíticos, por ejemplo, analíticos por trabajar las imágenes. Aquí hay dos cosas interesantes. Hay un TeamViewer. Un TeamViewer que nos activa, nos pone en contacto con el soporte técnico. El soporte técnico, ya cuando activamos el TeamViewer, ya ve el número de nuestra licencia. Y hay una función que se llama Maintenance, que nos permite de configurar la configuración de startup por ejemplo, del usuario. Por ejemplo, nosotros queremos que el usuario no pase por Windows o los taskbar y se vaya directo a la sesión de Crisp. Por ejemplo, podemos deshabilitar el sistema de Task Manager porque no hay un usuario infiel, que no es fiel y que vaya a ver, por ejemplo, cosas que queremos sean secretas en el Task Manager. Bien, aquí hay todos los datos relativos al sistema operativo. Y todas las información que incluye el sistema, por ejemplo, información de cámara, de sistema, de configuración completa y adelante. Bien, vamos a terminar esta sesión hablando de Change User, cambio de usuario. Es una función muy sencilla para comprender. Aquí ponemos nuestro nombre de usuario y la llave, la password, y entramos como otros usuarios porque ya hemos visto que el sistema nos permite de usar otros usuarios. Hemos definido que podemos usar otros usuarios. Bien, el sistema termina con el botón de Exit, que es la salida. Y entonces, claro y muy fácil para comprender. Bien, espero que este curso fue útil. De toda manera, no fue exhaustivo. Y para cualquier pregunta, os pido de enviar un correo a info@crisptechnology.com. Os agradezco mucho y os envío un saludo cordial.